Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Continuamos con Reyes de la Biblia con mi hermano Pedro Rodríguez. Hoy vamos a ver la clase que corresponde al libro Primera de Reyes, capítulo 5. Dios les bendiga grande y poderosamente. Los dejo con mi hermano Pedro. Bueno, que el Señor les bendiga una vez más en este día. Le damos las gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de conectarnos y de estar juntos y dispuestos a seguir estudiando, a seguir aprendiendo y entendiendo más de nuestro Dios y de su preciosa palabra. Agradecemos su interés y su disposición en este día a conectarse a querer seguir aprendiendo de Dios. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 4, en donde pudimos compartir y ver a Salomón en un momento bien especial, ¿verdad?, de su reinado, en donde a modo de resumen podíamos ver la manera o la forma como organizó el reinado, los principales funcionarios que designó en los primeros 6 versículos del capítulo 4. Luego vemos, como comentaba nuestra hermana Ali, dividiendo el territorio en 12 lugares, 12 territorios, con un gobernador sobre cada territorio, y cada territorio estaba encargado de financiar o sostener los gastos de mantenimiento y de funcionamiento del palacio por cada mes, en este caso para cumplir los 12 meses del año. Vemos cómo nuestro Dios pues respondió o continuó respondiendo, ¿verdad?, dando sabiduría a Salomón y muchísima bendición sobre el reino, ¿verdad?, en todas las cosas que se mencionan desde el versículo 20 en el capítulo 4, especialmente cuando dice que la nación se multiplicó como la arena del mar, ¿verdad? Eran muchos, ¿okay? Y comían y bebían y estaban alegres, ¿okay? Como dice el versículo 20, había en cierto sentido tranquilidad y bendición, ¿okay? El versículo 21 hablaba de la influencia de Salomón y de cómo Salomón pues extendió, por decirlo de alguna manera, su influencia sobre las demás naciones y como dice en este caso el versículo 24, que tenía paz con todos alrededor, que con todos tenía paz alrededor, en este caso porque David, como lo va a mencionar Salomón más abajo en el capítulo 5, ya había conquistado y ya había traído paz con todos los 40 años en su mayoría de guerra del reinado de David. Pues ahora ellos estaban disfrutando un tiempo de paz, un tiempo de bendición, y aunado por supuesto a la sabiduría que Dios concedió a Salomón y la bendición que Dios le dio al pueblo. O eso lo vemos en el versículo 29, en donde hace el énfasis que el responsable directo de todo este tiempo de bendición era Dios, pues que quien fue el que otorgó sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón, ¿okay? Ellos disfrutaban también, como dice el 25, de seguridad, de estabilidad, de prosperidad y de mucha bendición. Dice el versículo 30 también que la sabiduría de Salomón era mayor que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Eso lo llevamos a lo espiritual y entendíamos, ¿verdad?, que en este tiempo el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, también nos ofrece todas esas cosas y aún mucho más, por supuesto, en el sentido espiritual. Y veíamos ahí en Salomón un tipo de Cristo, ¿verdad?, quien es ese Rey que nos provee, nos da tranquilidad, nos da paz, nos da sabiduría, nos da seguridad y nos bendice. Hablábamos también de la organización que ellos tenían, ¿verdad? Eso también lo mencionamos y lo trajimos como aplicación, cómo ellos estaban organizados y cómo la iglesia también en este tiempo debe organizarse para cumplir funciones. Y parte de eso también lo vamos a estar viendo en el capítulo 5. Y por supuesto, pues trajimos aplicaciones espirituales a nuestra vida, a nuestras cosas, y nos llamaba mucho la sabiduría, nos llamaba mucho la atención la sabiduría que Dios le dio a Salomón, y comenzamos a estudiar sobre ese punto de la sabiduría y discutimos 5 recomendaciones para vivir y andar en la sabiduría de Dios, que espero pues
aún las recuerden y las tengan presentes, ¿verdad? Entonces, ya en el capítulo 5, en este caso, vamos a continuar viendo a Salomón y vamos a continuar viendo la nación en un momento de mucha estabilidad, un momento de mucha bendición, porque llegó el momento, como decir, pues el momento decisivo, el momento importante en el que se tenía que comenzar la construcción del templo, la construcción del templo. Y pues Salomón, como vamos a ver en el capítulo 5, pacta o trata directamente con Irán, ahí de Tiro y Sidón, una nación vecina, que antes de ser Salomón rey, pues esta nación estaba bien con David, eran aliados, por decirlo de algún modo, político de David como rey, era un rey amigo de David, socio de David, y bueno, pues llegó el momento pues de hacer valer esa amistad o esa alianza, y Salomón acudió a Irán, ese antiguo amigo de su padre David, para pedirle personal y para pedirle madera y materiales para la construcción del templo. Entonces vamos a estar viendo allí algunas cositas, algunos principios importantes que yo considero que son dignos de tomar en cuenta, de estudiar, de entender, y pues como siempre tratamos de hacer, de traer aplicación para nosotros en este tiempo, ¿verdad? Que nos puede ayudar, que nos puede servir nuestro crecimiento, en nuestra madurez y en nuestra relación con Dios y en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en este tiempo. Entonces, vamos a leer el capítulo 5, ¿verdad? Son 18 versículos y vamos a prestar allí atención. Si usted ve allí alguna palabra o algún término que no entienda, por favor subráyelo y no dude en preguntar con toda confianza. O si surge alguna pregunta o alguna duda, igual apúntela y téngala allí para que la formule con toda confianza. Entonces, quien nos pueda ayudar con la lectura de los primeros 18 versículos, pues estamos atentos a escuchar. Primera de Reyes, capítulo 5. Pacto de Salomón con Irán. Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Irán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decirle a Irán: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa a nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz para todas partes, pues ni adversario ni mal que temer. Pues ni hay adversario ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda, pues, ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David, porque sobre este pueblo tan grande. Y envió Irán a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán hasta el Líbano, desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Irán a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, todas las que quiso, y Salomón daba a Irán 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Irán cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Irán y Salomón. E hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó
leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en su casa. Y Adonirán estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Jebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Amén. 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 Entonces, vemos acá las acciones iniciales o los acuerdos iniciales de parte de Salomón para dar inicio a la construcción del templo, ¿verdad? El anhelo y el deseo de parte de su padre de David y también, por supuesto, el anhelo y el deseo de Salomón, porque obviamente también Salomón tenía ese anhelo, ese deseo, pues se comenzó a materializar, ¿verdad? Se comenzó a llevar a cabo y pues como dice allí, en el versículo 1, en el versículo 2, pues va Salomón, se acerca Salomón a Irán, le hace la propuesta, le hace la solicitud, ¿verdad? Del material, de la madera necesaria y de todo el personal necesario. Y por supuesto Salomón pues da unas palabras, una explicación, y obviamente esas palabras de Salomón Irán las entiende, las comprende. Irán también en este caso responde de manera positiva, con mucha disposición, con mucho anhelo de colaborar y de contribuir. ¿Okay? Salomón en este caso le propone el pago de lo que le va a cancelar, de lo que le va a dar. Llegan al acuerdo, ¿verdad? Que se menciona allí y pues están bien contentos y en paz. ¿Okay? Luego, en el versículo 13, Salomón se ve en necesidad de decretar leva. Ahorita vamos a explicar un poquito sobre lo que significa leva. O en este caso porque el personal de la nación de Tiro y Sidón que venía de allá no iba a ser suficiente para poder completar todo el trabajo. Entonces Salomón necesita pues que vengan más voluntarios de Israel para que la obra pueda continuar, para que la obra pueda iniciarse, corrijo, y obviamente continuar y terminarse. ¿Okay? Entonces de esta manera pues se organiza, se planifica y se comienzan a traer los materiales y se comienzan a trabajar, como dice el versículo 17 y el versículo 18, los cimientos, ¿verdad? O las fundaciones del templo sobre donde va a descansar el templo, ¿verdad? Y especifica el versículo 17 y el versículo 18, pues lo importante es utilizar buenos materiales en esas fundaciones del templo. Entonces, a manera general, como una explicación por encima de lo que vemos allí, ¿ok? Antes de entrar a las aportaciones, antes de entrar a las aplicaciones, ¿ok? Como dice ahí nuestra hermana Alice, en su comentario por el chat, en el versículo 13, donde dice que Salomón decretó leva, ¿ok? Como dijimos anteriormente, lo hace porque el personal que viene de Tiro y Sidón no va a ser suficiente para poder darle inicio y continuidad a la obra. Entonces, por eso decreta una leva. Una leva es un reclutamiento masivo, ¿verdad? Masivo, que lo hacían las naciones en aquel entonces, ¿verdad? A veces para la guerra, o a veces para grandes obras, o a veces para construcciones, a veces eran de presos, o a veces eran de ciudadanos. En este caso era de ciudadanos, ¿okay? que debían ir a realizar un trabajo fuerte, porque se necesitaba una mano de obra fuerte y grande. En este caso, se hizo una especie de planificación, ¿verdad? En donde habla de 3 grupos de 10,000 que iban anualmente, o sea, muy probablemente, según los que estudian y conocen un poco más el idioma, ellos iban, por decir algo, trabajaban un mes y descansaban 2 o 3 meses. Y luego regresaban otra vez y trabajaban un mes y descansaban 2 o 3 meses. Y luego regresaban otro mes más, o sea, dedicaban 3 o 4 meses del año,
o sea, al trabajo, me explico. Iba un primer grupo de 10.000 y trabajaba el mes de enero completo. Descansaba febrero y marzo y abril. Bueno, en mayo volvían y descansaban 2 o 3 meses más y regresaban en junio, julio. Y así sucesivamente hacían un turno anual, ¿verdad? De hombres dispuestos al trabajo para la construcción del templo. Esto es lo que es una leva, un reclutamiento, ¿verdad? Para gente que se dedique al trabajo forzado. Y lo interesante, pues, es la organización y la planificación que tienen. ¿Okay? Como le comentaba al principio de la clase, que no solamente lo vemos en el capítulo 4, sino que también lo vemos en el capítulo 5, ¿verdad? Cómo Dios, a través de su sabiduría, influía, en este caso, para el cumplimiento de sus propósitos. ¿Okay? Entonces, básicamente, esto es lo que tenemos inicialmente a modo de entrada en este capítulo 5. Entonces, en este momento quisiéramos escuchar sus aportaciones, sus comentarios, sus preguntas, ¿ok? Y sus puntos sobre lo que es este capítulo 5 antes de entrar al desarrollo como tal. Hermano querido. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué observan acá, manito querido? Sí, bueno, primero observando y viendo la magnitud de la obra, ahora entiendo por qué el padre David le decía, esfuérzate y sé valiente, porque es grande lo que vas a hacer. O sea, estamos viendo el desarrollo de esto y viendo los números, creo que actualmente yo no sé si existirá alguna empresa que maneje esta cantidad de empleados. Yo creo que no la he conocido o quizá la desconozco, pero es impresionante los números y la cantidad de personal que está manejando Salomón. Ahí se ve la respuesta divina de Dios cuando le dio toda la sabiduría a ese varón de Dios. Ese es mi comentario, hermanito. Amén, así es. Sí, se requería de mucha organización, de mucha disposición y de, bueno, de mucho deseo, pues, como dice también el versículo 5, determinación, porque Salomón determinó, como dice allí, edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios. Gracias, Alejandro. A ver, ¿alguien más quiere compartirnos algo? ¿Alguien más le llama la atención algo, hermanito Fidel? Por aquí, hermano, vemos la explicación que le da Salomón cuando en el verso 2 dice, entonces Salomón envió a decir a Irán, ¿por qué le tocaba a él? ¿Por qué Dios le dio esa bendición de fabricar el templo para él? Dice, porque dice que David no pudo edificar a causa de las guerras, era un hombre guerrero. Ya vimos anteriormente que David quiso hacerlo, pero realmente Dios se lo impidió. En el verso 4 dice, ahora Jehová mi Dios me ha dado paz. ¿Por qué? Porque era un hombre de paz por todas partes. Dice, pues, ni hay adversarios, ni hay mal que temer. Estaba completamente convencido Salomón de que en verdad él era el que iba a hacer el templo, y estando así vio también la riqueza que tenía para aportar para el templo, completamente la sabiduría que le pidió a Dios era también para eso, la grandeza completa, y todo lo que tenía era para, vemos aquí una palabra también clave, cuando él hace el canje, pues. Él no compraba nada, sino que tenía muchos bienes y tenía inclusive mucha comida. Y mira, aquí habla en el verso 1, Salomón daba a Irán 20.000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20.000 coros de aceite puro. Esto daba a Salomón a Irán cada año. Esa palabra coro es la medida. Eso es bueno también explicarlo un poco. Hermano Pedro, sobre también en el 7,
En el verso 7 dice, cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera. O sea que este hombre dejó completamente cuando Salomón habló. O sea, la enseñanza y la sabiduría de Salomón fue grande, ¿no? Lástima que, bueno, que sucedió lo que sucedió, pero Salomón también fue un hombre completamente sabio, como dice su palabra. Okay. ¿Y me pueden permitir mi aporte? Sí. Claro que sí, hermano. A mí me llama la atención es en el versículo 6. ¿Por qué? Porque sabemos que darle a Dios es darle lo mejor. Y si nos encontramos ante una situación donde lo mejor no lo tengo yo, reconocer y decir, vamos a permitir que lo haga esta persona porque lo va a hacer mejor, y eso me gusta aquí. Eso es lo que yo veo aquí cuando le dice Salomón a Irán, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Entonces, aquí para mí hay una gran enseñanza, porque Salomón quiere lo mejor y sabía que lo mejor, no en cuanto a labrar la madera, que era parte del trabajo que se iba a hacer en el templo, no lo iban a hacer los de él también como los hacían los de Irán. Y eso hoy, eso nos trae eso a nosotros, de que cuando alguien que está en el liderazgo de una congregación sabe que alguien lo hace mejor, es bueno pues delegar, porque tenemos que dar lo mejor. Y lo mejor no es que, no tiene que ser, no, yo, Salomón, soy el que doy lo mejor. No, lo mejor, independientemente de quién sea quien lo dé, es lo mejor, es lo que vamos a dar y no quién lo da. Considero que eso debe ser así. Sí, es como el mensaje. No debemos darle importancia al mensajero, sino al mensaje. Algo así es lo que quiero que esto me enseñe. Sí, buenísimo. Antes de darle paso al hermano Iván, bueno, sí, realmente esa actitud de Salomón es admirable, ¿verdad? Y debe llamarnos la atención, ¿verdad? El reconocer que hay alguien que tiene más capacidad o dispone de más recursos o herramientas para glorificar mejor a Dios, dar paso y pedir ayuda. Yo creo que Salomón aquí en esta oportunidad realmente no lo había visto, lo estoy viendo ahorita y me llama mucho la atención, ¿verdad que sí? La humildad y la sabiduría, pues, y el reconocer que otro puede hacerlo, ¿verdad? Aprovechando, por supuesto, el amor y el lazo que tenía Irán con David, su padre, como lo menciona en el versículo 1, pues que Irán amaba a David y la relación entre ellos fue muy estrecha, de amistad y alianza y todo lo demás. Entonces, Salomón reconocía las habilidades de otros y algo que nosotros también debemos hacer y dar paso y delegar, pedir ayuda, pues eso es importante. Y bueno, ahorita vamos a conversar un poquito sobre lo que conversaba Fidel, ¿verdad? De lo que es la paz y cuando Salomón le explica los motivos a Irán. Pero vamos a darle el primero paso a nuestro hermano Iván Aguilar, que está por ahí con su mano levantada para compartirnos. Sí, hermano, y solo quería comentar un poquito sobre esa parte de la construcción. Yo creo que y es algo bueno porque ya a nosotros ya la arqueología nos está apoyando. Y hay gente que se dedica ya a ir a escarbar y sacar toda esa cuestión que está ahí en la Biblia, e incluso están utilizando ya como ciencia, ¿verdad? O sea, que en cierta parte la Biblia se está probando lo que ha pasado, que está escrito. Y entonces, y ha habido pues mucha gente que ha sido constructores del tiempo. Tenemos hasta, por ejemplo, acá donde nosotros vivimos, también hay que fueron en ese tiempo constructores, ¿verdad? Pero algo que sí me llama la atención es eso que dice en ese versículo. El Señor, mi Dios, me ha dado paz en todo el territorio. Ahorita estamos viviendo en tiempos de
tiempo de guerra. Entonces nosotros no nos vamos a estresar porque el Señor nos puede dar paz. Él va a poner sus límites. A veces nosotros, y tenemos que estar orando mucho por eso, porque a veces para que, y esta palabra de paz me gusta mucho también porque en Hechos nosotros la encontramos. Dice que las iglesias tuvieron mucha paz y se extendió, dice, se hizo grande en varios territorios que se predicaba el evangelio. Entonces, qué bonito ver la parte de que cuando Dios nos permite que crezcamos, que tengamos paz, entonces Él, y prácticamente, hermano, pues nos da un descanso. Que podemos ver es el prototipo del mismo Jesucristo actuando en todo este tiempo. Todo lo podemos ver a Jesucristo ahí, ¿verdad? Construyendo. Algo que sí me llama la atención y es de aplicación para nosotros, hermano, que yo veo en la iglesia que mucha gente todavía no entiende la verdadera edificación, porque se han fijado mucho esta tendencia de que catolicismo, a que el mormonismo, a que de edificios, y entonces creen que esa es la iglesia verdadera, por hacer una representación o construir bien el templo de Dios. Allá era un templo material, porque realmente eso era lo que ahí donde se adoraba. Pero nosotros tenemos que empezar a hacer una buena construcción, el verdadero templo de Dios y edificarlo, ¿verdad? Con una edificación que lo que nosotros necesitamos, ya somos nosotros los obreros. Allá necesitaron apoyo. Ahora me preocupa que ya no necesitamos ese tipo de material, hermano. Es que esa es la preocupación mía. No, hermano, que pongamos esto, el edificio en pieza, pues, solo los constructores, no como dije, somos los de mentalidad de todos somos constructores. Esa es una de las cosas que a mí me gusta siempre explicar en la iglesia. Todos podemos construir, todos. O sea, aquí no lo necesitamos unos a otros, porque estamos en locales y también podemos pedir el apoyo de otras personas, pero como verdaderos constructores, ¿verdad? Esa es la parte que yo siempre hago hincapié. Ahí se hizo algo bonito, algo hermoso, porque fue guiado por el Señor. Veo los planes, los materiales, cómo se planearon y todo, pero sí me parece, porque me parece que la hermandad lo lleva al plano material en este tiempo. Como hay como un ego de una competencia. Yo tengo, y usted explicaba en la mañana, vamos a ir debajo del árbol, y ahí está. Me gustó eso, porque Dios, bueno, hoy vamos a estar en un terreno y debajo de un árbol, ahí estamos. Pero que ese realmente es el verdadero templo de Dios, porque ahí mora Dios. Esa parte es importante hacerla resaltar con este estudio. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén. Hermanos, yo quisiera, aprovechando que el tiempo es corto y está pasando muy rápido, ¿verdad? Que nosotros vayamos pensando, vayamos mirando el pasaje y tratemos de ver allí a Jesucristo. ¿En dónde encontramos a Jesucristo en este capítulo 5? ¿En quién lo veo representado? ¿Dónde veo yo a Jesucristo? Yo quiero que nos hagamos esa pregunta y que veamos el pasaje. ¿Okay? Y bueno, si tenemos respuesta, podamos responder. Yo tengo acá una imagen de Cristo clara, pero me gustaría escucharles a ustedes. Fidel, por favor. Hermano, en el versículo 17, las piedras costosas, los cimientos, ahí está exactamente Cristo, hermano. Amén. Y otra cosa, dándole un poquito hacia atrás sobre claro que sí. Sí, el fundamento. dándole un poco el sentido a lo que decía el hermano ahorita, bajo el versículo 6 y el versículo 8, habla de esa madera, ¿no? O sea, que no es que era una madera sencilla que podíamos conseguir en cualquier lado. O sea,
Salomón vio que corten, dice, cedros del Líbano. O sea, imagínate tú de dónde mandó él a cortar ese cedro. O sea, de dónde era la madera y la madera de Cipre. O sea, era algo que si era madera, pues era madera, pero cualquier madera, no, la mejor madera. O sea, mira tú, todo también nos lleva a nosotros a pensar algo. Que el esfuerzo que había allí, que no era un esfuerzo sencillo, o sea, los cortadores, los talladores, no. ¿De dónde tenían que traer la madera? O sea, no era el camino fácil. Muchas veces a que nosotros purifiquemos nuestro templo. O sea, no es fácil lo que nos tenemos que esforzarnos día a día a construir el templo del Espíritu Santo. Esto nos lleva a nosotros a pensar muchas cosas. O sea, no es fácil. ¿Cómo hacemos nosotros para construir el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo hizo Salomón para construir el templo de Dios en ese entonces? ¿A qué medida podemos llegar? ¿A qué medida podemos llegar? ¿Cuál esfuerzo hizo Salomón y cuál esfuerzo vamos a hacer nosotros hoy día para que nosotros renovemos o construyamos el templo del Espíritu Santo donde mora el Espíritu de Dios? Ahí sí tenemos que preguntarnos. Amén. Excelente. ¿Alguien más? ¿En dónde vemos aquí a Jesucristo, hermanos? Ya nuestro hermano Fidel nos ayudó, ¿verdad?, en su observación. ¿Alguien más tiene alguna observación en este capítulo 5? ¿En dónde ve a Jesucristo reflejado acá? Hermanito Pedro. Sí, ahí yo veía ese pasaje cuando leía que hasta que el Señor diera la victoria sobre todos sus enemigos, o sea, a los enemigos sobre el estrado de tus pies. Me llamó la atención ese texto en el verso 3, ¿no? Entonces es como Jesucristo los tiene allí, ¿no? O sea, lo vi en ese momento, pues hasta que tus enemigos estén ahí abajo. Y seguramente nuestro Señor Jesús, cuando venga por segunda vez, eso le dará el pago, ¿no?, a todos sus enemigos y los apartará como cabras y a nosotros nos apartará como ovejas. Me llama mucho la atención eso. El número 5. Yo quisiera compartir en dónde veo yo a Jesucristo y bueno, por supuesto quisiera escuchar, por lo menos es la manera como yo lo entiendo, puedo estar equivocado, pero estaba esta mañana estudiando y eso fue lo que entendí yo. Hermanito, antes que usted dé su aporte, a mí me gusta, y si mi aporte de dónde veo a Jesús, aquí, yo también lo veo aquí donde en el 7, donde Irán dijo, bendito sea hoy Jehová, que dio un hijo sabio a David, ¿verdad? Y es lo mismo que podemos decir, como dice aquí ya déjenme buscarlo un momentico, aquí en, un momento, ya va, ajá, aquí en el Romano, capítulo 7, versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, ¿verdad? Relacioné esos dos versículos de donde, que es donde yo veo a Jesucristo, donde le dice Irán, gracias, bendito sea el Dios Padre por el Hijo. Y aquí veo donde dice Romanos 7, 25, gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces veo una sombra de eso. Amén. Okay. Amén, amén. Bueno, yo particularmente, vuelvo y lo repito, así como David representó a Jesucristo en las enseñanzas pasadas, en Samuel, creo que en este capítulo 5 David sigue representando a Jesucristo, ¿verdad? David sigue siendo un tipo de Jesucristo, ¿verdad? Porque en este caso David dejó todo preparado. Dejó todo preparado, batalló durante aproximadamente 40 años, sometió a todos los enemigos. Claro, quien sometió a todos los enemigos fue Dios, ¿okay? Pero materialmente, quien fue a la guerra y todas esas cosas fue David, obviamente con la bendición y el respaldo de Dios, obviamente. Pero yo veo aquí que David hace como un tipo de Jesucristo que deja todo preparado, que deja todo listo.
deja un ambiente lleno de paz, ¿verdad? Como dice Salomón en este caso, que hay paz en todas partes, no hay adversarios, no hay mal que temer. Oye, todas las décadas de guerra, de batallas, de victoria que Dios proveyó a la nación a través de David, ¿me entiendes? Ahora, o sea, por eso a cada quien le tocó una parte. O sea, cuando se está en batalla, cuando se está en guerra, cuando se está en conflicto, ahora, a pesar que David quería edificar el templo, no había la mente, no había el espacio para él, porque para dedicarse a construir el templo, la casa de Dios, se necesitaba un ambiente de paz, de concentración, porque yo dudo mucho que si Salomón hubiese tenido que atender una guerra o un conflicto armado, o sea, él no iba a poder hacer esto, o sea, él no iba a poder hacer este templo, porque las guerras te ocupan, ¿verdad? Las guerras te ponen la mente, te ponen el corazón en la guerra. Entonces David no podía, o sea, David dejó todo preparado, David dejó todo en bandeja de plata, las alianzas y la paz por todas partes, ¿verdad? Para que en este caso viniese su hijo, su descendencia, Salomón, a llevar a cabo la obra. Entonces yo aquí veo a Cristo. Cristo, ¿verdad? Hizo todo, ¿verdad? Cristo pagó por nuestros pecados, sufrió lo más difícil, llevó nuestras culpas, llevó nuestro castigo, puso el fundamento, ¿verdad? Y ahora nos ha dicho, pues, ahora nosotros somos los edificadores. Él ha dejado todo para que nosotros le demos continuidad. O sea, ya Cristo hizo la parte más difícil, ¿verdad? Ya Él vino para que hubiese una buena noticia que compartir. Ya Él vino para darnos esa buena, darnos esa esperanza y ese mensaje que predicar, ¿verdad? Entonces, ya prácticamente Él lo hizo todo. Ya tenemos paz. En este caso, ¿con quién? ¿Con quién tenemos principalmente paz? Tenemos principalmente paz con Dios. Ya no tenemos nada que temer. Pues, como dice el versículo 4, no hay adversarios ni mal que temer y nos ha dado paz por todas partes. O sea, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, su resurrección gloriosa el tercer día y su estadía en este momento a la diestra del Padre, ¿verdad? Dejaron todo preparado para que nosotros en este tiempo, ¿verdad?, lleváramos la buena noticia, edificáramos, construyéramos, sembráramos y continuemos esa gran comisión que nos dejó. O seamos constructores de este templo, ¿verdad? Como estaba diciendo el hermano Iván, que le decía a los hermanos en Honduras que todos podemos construir. O sea, Cristo ha dejado todo en bandeja de plata, ¿verdad? Para que nosotros simplemente ejecutemos, hermanos. Ejecutemos, edifiquemos, construyamos, ¿verdad? Por eso yo veo acá en David un tipo de Cristo, ¿verdad? O un tipo de Cristo en David, quien dejó todo preparado. Por lo menos yo lo veo de esa manera, ¿verdad? Ahora nosotros, ¿qué debemos hacer? Bueno, nuestra parte está en determinar, como dice el versículo 5, edificar casa al nombre de Jehová. O sea, Salomón determinó, decidió empezar. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ya que Cristo hizo todo lo que hizo, determinar edificar casa, ¿verdad? Predicar, servir, entrenar, hacer la obra, desarrollar la obra. O sea, ya todo está puesto, porque prácticamente acá vemos todo puesto para que Salomón y la nación entera, ¿verdad?, ejecutaran la obra. Y yo creo que nosotros, no solo estoy convencido que nosotros somos llamados pues a darle continuidad y a hacer realidad, hermanos, y a hacer realidad. Y hoy en día nosotros inclusive, bueno, yo he visto en el internet, no sé si usted ha visto, grupos que están recaudando dinero y personal para edificar un tercer templo en Jerusalén. Y créanme, eso está agarrando mucha fuerza. Inclusive mucha gente dentro de la iglesia confundida, oyendo y viendo enseñanzas de gente que hablan de un templo nuevo en Jerusalén y de la reconstrucción de una Jerusalén nuevamente. O sea, ya gracias a Dios nosotros estamos claros, ¿verdad? Y entendemos que, o sea, el verdadero templo de Dios somos nosotros, ¿verdad? El verdadero templo de Dios que debe edificarse, el trabajo que tiene que desarrollarse, es el trabajo que Jesucristo nos ha dejado. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Establecer su reino, servirle y mostrar sus buenas nuevas, sus buenas noticias a toda esta creación. Por lo menos es lo que yo percibo y entiendo. Ahora, necesitamos determinación, necesitamos grandes esfuerzos, porque acá en el capítulo 5 se ven grandísimos esfuerzos, ¿verdad?
y hacer este trabajo que nos dejó Jesucristo. Yo creo que estos esfuerzos del templo, honestamente, y esta cantidad de hombres que se mencionan, tanto de Tiro y Sidón, como la leva que Salomón tuvo que reclutar de Jerusalén, esto se queda corto delante de la gran cantidad de hombres y de personas que se necesitan en este tiempo para la edificación de la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, los recursos que se necesitan en este tiempo y los esfuerzos que se necesitan en este tiempo son mayores, ¿ok? Es como yo lo veo y lo entiendo. Y por supuesto, la calidad de los materiales que se utilizaron en aquel tiempo para los fundamentos, o sea, nosotros tenemos que seguir utilizando materiales de calidad, dándole lo mejor, haciendo lo mejor posible y empleando los mejores materiales, ¿verdad? Para la edificación y la construcción de este templo y dándole lo mejor de nosotros. Si él fue cuidadoso, ¿verdad? Si Salomón fue cuidadoso en traer la mejor madera, porque el cedro del Líbano en la antigüedad era muy famoso, el cedro del Líbano, y hay hasta un salmo, ¿verdad? Hay un canto que nosotros cantamos, ¿verdad? El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El cedro del Líbano era famosísimo, ¿verdad? La mejor madera del mundo antiguo, en aquel entonces con el ciprés que se daba en esos lugares. Entonces, es una señal o es una sombra, ¿verdad? Una enseñanza para nosotros de que a Dios debemos darle lo mejor de nosotros, ¿ok? Y como dice al final, en los versículos 17 y 18, ¿verdad? Las mejores piedras, piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Jebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Entonces, el trabajo para la casa de Dios, para la iglesia de Dios, debe ser bien hecho y demanda lo mejor de cada uno de nosotros. Amén. Preguntas, dudas, comentarios, inquietudes, aportaciones al respecto. Estamos abiertos. Hermano Pedrito. Diga, hermanito. Sí, solo que si trasladamos esa parte, bueno, la parte primero que vimos en versículo anterior de la organización. Es bien importante que todo lo que se lleve a la construcción del templo espiritual estemos bien organizados. O sea, el material Claro, sí. hoy es espiritual, es la palabra, ¿verdad? Pero de repente nosotros bueno, yo en mi caso, yo siento que con toda la información que ya tengo, poco a poco la hemos ido adquiriendo entre varios hermanitos y todo eso, todo ese pensamiento es organizarlo, hacer ese trabajo de organización y llevarlo al plano de la iglesia. Amén. Porque ya nosotros ya debemos de primero hacer esa parte espiritual, porque sí ya tenemos material, tenemos el mejor material. Siento que durante este tiempo, yo creo que es el tiempo el tiempo que mejor he recibido el mejor material. Tenemos como del verdadero Líbano y del ciprés, Amén. trasladándolo ya al conocimiento. Yo creo que hay muchos hermanos que se han ilustrado bien, que no se trazan bien la escritura. Entonces, solo nosotros como iglesia pasarlo. Ahora, yo le voy a decir una cosa, este trabajo no es fácil, ¿no? Vaya, por ejemplo, en la sociedad que vivimos, porque yo antes meditaba y cómo hacer ese trabajo. Si muchos hermanos no tienen problemas para llegar a las reuniones, tienen problemas por los trabajos, pues viéndolo bien, la opción que he tomado, bueno, vamos a hacer un equipo, lo que podamos. O sea, ya no solo reducirse al edificio, vamos a hacer equipo, entrenarlos y luego nos vamos a cada hogar. ¿Qué tiempo tiene disponible? En ese aspecto de estar construyendo esa parte. Eso requiere esfuerzo, requiere personas. Allá dice que necesitaron miles de trabajadores. Entonces, para que nosotros hagamos esta obra no es fácil porque uno solo no la va a poder hacer. Tiene que haber un equipo, involucrarse. Y el ejemplo que tenemos es Jesucristo, quedó con 4. Y hay más.
Y ahora tenemos miles de personas que están haciendo el trabajo que se inició. Creo que por ahí hay que darle bueno, esa es mi forma de pensar y es donde le hago la propuesta espiritual para la persona. Pero sí, incluso debe ser así como David. Obtuvo el material, lo organizó, luego hizo la paz con las demás naciones, trabajó. Aquí donde yo digo que cuando habla de que fue donde Irán y todo eso, entonces ahí necesitamos a todo el mundo. Necesitamos a todo el mundo haciendo este trabajo. Incluso a los que son inconversos, de una u otra manera nos van a apoyar. Y esa es la Sí, parte hermano, disculpa, que yo porque pienso en esto. Dios le bendiga. recuerda que aquí en este ejemplo se necesitó mano de obra gentil, mano de obra que no era israelita, y es una sombra en cierto sentido. O sea, Dios también está interesado, Dios se interesó en aquel momento en gente que no formaba parte de su pueblo en aquel entonces, que fuera partícipe en la construcción del templo, ¿verdad? Y es una manera de hacer ver para muchos que Dios está interesado en todos. O sea, en este tiempo, pues ya en este tiempo, Dios quiere la humanidad entera comprometida con su causa y con su propósito, en este caso. Claro que sí. Hermano Iván, ¿qué se me hizo? Roberto. El hermano, digo, el paralelo obvio es Efesios capítulo 4 del 11 en adelante. Y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y sigue todo el resto del capítulo, pero lo que vemos aquí es que se necesita organizar el trabajo, se necesita que todos participen. O sea, 30,000 obreros no es cualquier cosa. 30,000 obreros no es cualquier cosa, ¿verdad? Porque no tenían las herramientas que nosotros tenemos. Pero yo me pongo a pensar, aquí está Juanito con nosotros, que él hace techos, repara techos, impermeabiliza techos. Si no hubiera camiones, si no hubiera carros, si no hubiera carreteras, ¿cuánta gente y cuánto tiempo hubieras tardado en venir a reparar el techo de nosotros? ¿Verdad? Cuando vino con 3, 4 personas y una camioneta y consiguió todo, lo hizo en 2, 3 días con 2 o 3 personas, pero en este tiempo, ¿cuánta gente se hubiera necesitado para hacer ese mismo trabajo? Pero el asunto no es ese, el asunto es el hecho de que todos los que participan en la edificación de la iglesia. Amén. Hay gente que se tiene que estar preparada, pero todos, o sea, la iglesia es una iglesia que trabaja. No es una iglesia de oyentes. No es una iglesia de la gente que se sienta a rascarse la barriga a esperar hasta que venga el Señor por nosotros, sin hacer nada. Es al revés. Una iglesia que trabaja. Así es, excelente, ¿verdad? Organización, disposición, servicio, ¿verdad? A favor, pues, de la causa del Señor, la causa de Cristo, ¿verdad? Este capítulo 4 de Efesios, con 1 Corintios capítulo 3, recuerdo que lo compartimos bastante cuando David le transfería a Salomón la responsabilidad de edificar casas. Pudimos verlo, ¿verdad? Hace ya varias semanas, pero obviamente también sigue teniendo aplicación en este tiempo y ahorita más porque ahorita ya sí se está materializando o comenzando pues la ejecución de la casa de Dios, del templo, ¿okay? O de la casa al nombre, porque eso yo creo que también es importante que lo entendamos. Como dice el versículo 3, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casas al nombre de Jehová, ¿verdad? Porque una cosa es edificar casa a Jehová, y bueno, creo que eso lo podemos dejar para luego, y otra cosa es edificar casa al nombre de Jehová, porque Dios
no hay casa que pueda contener a Dios, y eso es algo que también obviamente nosotros entendemos. Y ya desde aquí lo tenía claro Salomón: casa al nombre de Jehová, ¿okay? Porque Dios no puede ser contenido, ¿okay? Entonces, somos trabajadores, somos siervos, somos hombres que tenemos que estar dispuestos, y como lo dije anteriormente, y haciendo nuevamente el énfasis, el versículo 5, la determinación que debemos tener en el corazón, de comprometernos. Creo que alguien comentó ahorita en el chat, no sé qué hermano hizo mención del término compromiso, ¿verdad? El comprometernos, el establecer compromisos y el de organizar la iglesia. Comprender que somos llamados a eso. ¿Okay? Realmente es el llamado que nos hace el Señor. Amén. ¿Alguna otra aportación? ¿Alguna otra sugerencia, pregunta, comentario que nos pueda ayudar a seguir entendiendo el pasaje que estamos considerando, aprovechando que ya estamos en la recta final de la lección de este día? Pues con toda confianza lo puede hacer, puede en compartirnos, ¿okay? O hacernos mención de su aportación. Bueno, si no tenemos comentarios o preguntas, pues hemos concluido ahora la reflexión del capítulo 4 del día de hoy. Ya Dios mediante, el próximo viernes vamos a ver el capítulo 6, si Dios lo permite, en donde se comienza también, donde se le da pues continuidad y mayor ejecución al templo como tal, ¿okay? Al templo de Israel. Entonces, nuestro hermano Alejandro,